Empezamos con ustedes en esta parte ya fundamental del programa de hoy. Es la sección de salud con el doctor Alfredo Polanco. Él está en línea y le vamos a dar los buenos días, desearles que tengan un año 2024 más productivo pero menos trabajador. Que la verdad que el doctor ha sido un trabajador incansable y también que tenga buena salud. Próspero año nuevo. Doctor, saludos. Saludos, Licho, y saludos a todos nuestros amigos televidentes y muchas gracias por esos deseos que son recíprocos y también para toda la población, que sea de mucha salud. Y el tema de hoy de salud, vamos a hablar sobre la importancia de esa primera consulta médica. A propósito de muchas personas que tienen, cuando tú le preguntas, ¿cuándo fue su última consulta a donde el médico? Pues simplemente te dicen, no, yo no me chequeo porque simplemente no padezco de ninguna enfermedad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha definido que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino el buen estado biopsicosocial de la persona. Entonces, muchas veces usted tiene un problema de salud, pero usted no sabe que tiene ese problema de salud. Usted puede tener depresión, por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 4 adultos padece de depresión. Pero si usted no ha ido al médico, usted no sabe si padece de depresión. Igual, de los pacientes hipertensos, que la mitad de los pacientes que son hipertensos desconocen su condición de que son hipertensos, pues ellos piensan que están en salud, pero en realidad tienen enfermedad. Entonces, mira lo que pasa, dicho y amigos televidentes, con este problema de que usted no va al médico, de que usted no se chequea porque simplemente usted no se siente nada. Debo decirles que hay muchas enfermedades que son completamente asintomáticas, es decir, presentan escasa o nula sintomatología. Pero ¿qué ocurre? En la medida en que esa enfermedad va avanzando, que usted no está presentando síntomas, hay órganos nobles de su cuerpo que van presentando un daño que en muchos casos es irreversible. Por ejemplo, en el caso de los pacientes, que por eso es, déjame volver atrás, que es importantísimo que en esa primera consulta, que ustedes ven que nosotros le hacemos tantas preguntas. Primero, los datos generales, nombre, edad, el sexo, aunque estamos viendo que si es hombre o mujer, la raza, etcétera, la procedencia de dónde usted viene. Entonces, la edad es bastante importante, la edad cronológica del paciente, porque hay padecimientos, hay enfermedades que son más frecuentes después de tal edad. Hay enfermedades que son más frecuentes por una región, enfermedades que tienen que ver con el área donde usted vive. Entonces es importantísimo que usted como paciente le dé todos los datos a ese médico. Por ejemplo, los pacientes con hipertensión arterial, generalmente más frecuente después de los 30 años. Y aunque usted crea que no padezca de hipertensión arterial, posiblemente cuando usted le tome la presión, se la van a encontrar elevada. Le preguntamos sobre los antecedentes familiares. Usted va a ver que le preguntamos, ¿su madre está viva? ¿Su padre está vivo? Sí, ¿de qué padecen? Ah, mi madre es diabética, mi padre es hipertenso. Tengo 2 hermanos diabéticos, 2 hermanos hipertensos. Entonces, hay una asociación entre lo familiar y las enfermedades. Ya uno tiene una idea de que ese paciente posiblemente sea diabético e hipertenso, o una de las dos, simplemente con un buen historial clínico. Ojo con eso, el historial clínico, que es cuando ustedes ven que el médico saca su computadora y le va a hacer una serie de preguntas que muchas veces el paciente se cansa y no debe de cansarte, porque mientras más preguntas le está haciendo su médico a usted, mejor informado va a salir el médico sobre cuál podría ser la enfermedad, la patología
que usted tiene. Y entonces va a llegar al diagnóstico. Hay que decir claro, el médico no es un brujo. El médico actúa atendiendo a lo que usted le diga de su padecimiento. Y posterior a esto, luego el médico le va a hacer un examen físico, donde le va a tomar la presión, tensión arterial, le va a auscultar sus pulmones, su corazón, su abdomen, siempre y cuando sea pertinente. Hay ocasiones, por ejemplo, dependiendo de la edad del paciente, si es macho, un tacto rectal, ver cómo está la próstata, etcétera. Entonces, ok, es importante que usted, si ya ha visitado anteriormente a un médico y usted tiene su médico de cabecera, llevar anotado todos los medicamentos que usted está utilizando, porque muchas veces el médico es una de las principales preguntas. ¿Cuáles medicamentos está utilizando para la diabetes? ¿Cuáles usa para la presión? ¿Cuáles usa para la depresión? Etcétera, etcétera, etcétera. Es importante nosotros tener en ese historial clínico, en esa computadora, registrada cada una de la medicación que usted utiliza. Igualmente, antecedentes quirúrgicos. Muchas veces las mujeres esconden la cantidad de cirugías que se han realizado. Es importante que el médico sepa si ha habido algún accidente anestésico, algún accidente quirúrgico, algún accidente por proceso alérgico a algún medicamento, para que eso no se repita. Ya el médico tiene todo plasmado en la computadora de ese gran interrogatorio que le hace al paciente, y entonces ahí viene el examen físico, donde dije lo que se le hace: se le toma la presión, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, auscultación pulmonar, auscultación del abdomen, etcétera. Entonces, ya con esos simples datos, o sea, una buena historia clínica, un examen físico minucioso, ya el médico tiene más del 80% el diagnóstico de su enfermedad, el diagnóstico de lo que usted tiene. Ahora vienen los estudios paraclínicos. Tenemos los análisis: el hemograma, examen de orina, la glicemia, la química, por ejemplo, la creatinina, urea. Vamos a hacerle los electrolitos y todos los análisis que, dependiendo de su edad, dependiendo de los motivos de consulta, ese médico le va a indicar. También están otros estudios que sean pertinentes, como por ejemplo, si el paciente ha llegado por historia de tos de 2 o 3 semanas de evolución, dificultad respiratoria, etcétera, es pertinente que se complete los estudios con una radiografía de tórax. En algunos casos, por ejemplo, dependiendo de si el paciente tiene alguna alteración del abdomen, es importante una sonografía abdominal, sonografía pélvica, etcétera. Y ya posteriormente, otros estudios más avanzados, como puede ser una tomografía de tórax, una tomografía de abdomen, etcétera, etcétera. Entonces, es para que usted vea que todo lo que nosotros le indicamos al paciente depende de lo que el paciente nos contó en la historia clínica y de lo que nosotros determinamos en el examen físico, cuando estamos evaluando al paciente, lo que nosotros encontremos. Y ya completamos con los estudios que ustedes ven. Que siempre que usted va al médico le indican análisis, que le indican esto, que tenemos que indicarlo, porque tenemos que estar completamente seguros del diagnóstico presuntivo, que es lo que tenemos cuando ya usted salió de nuestro consultorio. Nosotros tenemos uno o varios diagnósticos presuntivos que los plasmamos en nuestra computadora, en nuestro historial clínico, y ya de ahí ponemos el diagnóstico probable en la receta, donde hacemos la indicación de los estudios. También, pues ya con el examen físico, la historia clínica, podemos recetarle al paciente algunos medicamentos. Por ejemplo, hay pacientes que dicen: doctor,
pero usted no me ha hecho ningún análisis y ya me indicó un medicamento. Oh, usted fue sin ninguna sintomatología, pero yo le encontré la tensión arterial, es decir, la presión en 170/100. Se Doctor, la tomé de nuevo y se la encontré 170/100. Usted usted, es hipertenso. Yo tengo usted, que indicarle medicación para la presión porque, ¿qué ocurre? Usted tiene la presión alta. Yo no sé qué tiempo tenía usted con esa presión alta sin utilizar medicamentos. Ahora, ¿qué ocurre? Que esa presión que está alta, que yo se la tomé, que está alta y que no es una hipertensión de bata blanca, porque se la tomé varias veces y porque esos valores que me está diciendo mi aparato que tiene son valores de presión que están bastante elevados con respecto a la tensión arterial normal. Por eso, antes de la pregunta, Licho, usted no sabía qué tiempo tenía siendo hipertenso, con la presión alta. Tenía quizás 1 año, 2 años, 3 años, 4 años siendo hipertenso. No lo sabía, porque la hipertensión arterial no da sintomatología generalmente. Ahora, ¿qué ocurre? Como encontramos la presión en 170/100, le indicamos un electrocardiograma, un ecocardiograma y los demás análisis. Cuando usted vuelva con esos análisis, el ecocardiograma, posiblemente vamos a encontrar que el médico le dijo a usted que tiene el corazón grande. Ay, el doctor me dijo que tengo el corazón grande. Sí. ¿Y cómo es posible que yo tenga el corazón grande? Si lo que tengo son 2 semanas siendo hipertenso, porque fui a donde el médico hace 2 semanas y él me diagnosticó hipertensión. Muy bien. El médico le diagnosticó hipertensión arterial hace 2 semanas. Ahora bien, no sabemos cuántos años tenía usted siendo hipertenso y no lo sabía. Y la hipertensión se la cobra. ¿Cómo? Como usted no ha estado utilizando medicamentos para el control de la presión, el corazón tiene que trabajar, el corazón trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no importa que sea feriado, el corazón tiene que latir para expulsar la sangre hacia todas las arterias. Ahora, ¿qué ocurre? El corazón está adaptado para trabajar con una presión 120/80 y usted tenía una presión 170/100. ¿Qué ocurre? El corazón va forzado cada vez que está latiendo. Y como está forzado para latir, para bombear la sangre, porque es una bomba, el corazón que está bombeando sangre y tiene una presión que tiene que romper para poder bombear la sangre hacia las diferentes arterias. ¿Qué hace todo órgano que hace mucho ejercicio? Aumenta de tamaño. Entonces tenemos a un paciente con un corazón grande, que es lo que se le denomina hipertrofia ventricular. Aumento del tamaño del corazón por el aumento del tamaño de las células cardíacas porque están siendo forzadas a trabajar. ¿Qué ocurre posteriormente con este corazón? Que se cansa. Entonces, años más tarde, el paciente que lo que fue diagnosticado como hipertenso hace 5 años, ese paciente como tenía 5 o 10 años sin usar tratamiento para la presión porque no sabía que era hipertenso y lo que tiene son 40 años de edad, tiene lo que se llama insuficiencia cardíaca. Miren cómo vienen las cosas. Simplemente porque el paciente no acudía a un chequeo de rutina y a ese paciente a la edad de 40 años tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, un corazón grande y cansado. Entonces, como el corazón está grande, pero ya está cansado, el paciente tiene que dormir sentado, porque es un corazón que no puede expulsar la sangre adecuadamente. Es el paciente que tiene que dormir con 5 almohadas, prácticamente sentado,
el paciente que se hincha, el paciente que ya ameritaría lo que es un trasplante de corazón. Entonces, solamente estamos hablando de hipertensión arterial, de una sola enfermedad, que si usted se descuida, que si usted no va al médico, que si a usted se la diagnostican tarde, tiene múltiples complicaciones. A nivel renal, por ejemplo, podemos tener a ese paciente que cuando le hagamos el diagnóstico de que es hipertenso, ya también el paciente tiene daño de los riñones. ¿Por qué? Porque esa presión alta también le va a provocar daño a los riñones. Pero también esa presión alta durante 5 años, durante 10 años, que usted no fue al médico porque usted pensaba que no tenía nada, también puede conllevar a lo que es la enfermedad cerebrovascular, lo que es el ACV isquémico, el ACV hemorrágico o el stroke, como comúnmente le denominan los norteamericanos. Pero también, no solamente tenemos la hipertensión arterial como la enfermedad silenciosa, tenemos muchas otras enfermedades, porque asimismo, como hablamos de un paciente hipertenso que puede permanecer 5 o 10 años siendo hipertenso y que no lo sabe, asimismo puede ocurrir con enfermedades tan importantes y tan frecuentes como la diabetes. Un paciente diabético puede permanecer oculto durante 10 años incluso sin él percatarse de que es diabético. O sea, el paciente diabético tipo 2, porque el tipo 1 no vive sin insulina y tiene que acudir al médico inmediatamente. Pero este paciente que nos llega a la consulta por pérdida de peso y desde cuándo, yo tengo un año que estoy perdiendo peso, pero también estoy orinando mucho, demasiado, me levanto 5 veces en la noche, en el día orino 10 veces, pero tengo ya en esos 2 años, ese paciente es diabético y no lo sabía y está viviendo. ¿Por qué? Porque su cuerpo todavía produce insulina. Entonces, cuando se le hizo el diagnóstico de que es diabético, ese paciente tiene ya 10 años siendo diabético. Entonces, cuando hacemos una evaluación completa de ese paciente, vamos a ver que tiene daño renal, daño cardíaco, daño al sistema nervioso central, etcétera, etcétera. De manera que es importante, Licho, amigos televidentes, que usted acuda a su consulta, que tenga un médico de cabecera. Yo he tenido pacientes que han tardado 3 años con una enfermedad conocida, sin ir al médico por el hecho de la pandemia, y que ya pasó, pero han tenido todavía miedo. Claro, todavía tenemos COVID, tenemos el virus respiratorio, pero la consulta incluso últimamente, es importante que la gente lo sepa, se pueden realizar también consultas virtuales, es decir, todos los médicos o la mayoría de los médicos tenemos, luego de la pandemia, ese plan de hacer consultas virtuales, es decir, así como estamos transmitiendo este programa, usted localiza el teléfono de uno de los médicos de confianza de su familia, etcétera, y usted puede establecer una consulta virtual. El paciente tiene que estar en un lugar donde no haya ruido, en un lugar solitario, a colocar el teléfono donde haya buena iluminación, y yo como médico, cualquier médico pertinente, puede hacerle una evaluación, una buena historia clínica o interrogatorio, e indicarle los estudios pertinentes, y posteriormente le decimos, mire, como usted no quiere juntarse con mucha gente porque hay muchos virus gripales, vamos entonces a una consulta ya personalizada tal día donde yo trabajo a tal hora, que no hay gente, no hay muchos pacientes. O sea, todo eso se puede hacer de manera que no hay excusas para que una persona no acuda a una consulta, para que una persona no se evalúe, porque por encima de todo tenemos la mayoría de los pacientes dominicanos cuentan con un seguro médico. Entonces, ese seguro cubre una partecita de la consulta, y la salud, que es lo más importante, usted puede cubrir la otra parte, porque ese chequeo de ese carro, ese cambio de aceite que le toca cada cierto tiempo, usted no deja de dárselo a su carro. Usted busca el dinero prestado para ese chequeo de su carro cuando le toca.
mucho más importante, es el chequeo de su cuerpo, el chequeo de su salud. Y así, de esta manera, vamos a hacer un diagnóstico más temprano de lo que es la enfermedad y vamos a llevar un tratamiento a tiempo de la enfermedad. Cualquier pregunta, Licho, es muy importante que pongan nuestros teléfonos, el 829. Bueno, ahora no me pueden llamar porque estamos transmitiendo, pero Bueno, sí, posteriormente, están los teléfonos en el aire, doctor. Están los teléfonos ahí. Ojalá que los pongan, los números 809-262-1919. Y también ya tenemos una llamada, doctor. Buenos días. a ver, adelante. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, Santiago. Desde Santiago, una pregunta para el doctor. Mira, doctor, yo soy la persona hipertensa. Hipertensa. Yo tengo azúcar, tengo por unos 30 años. Yo uso Clipizone 4, 8,5 y soy fatal 320, 25. Y también quiero sugerirle algo para que es verdad. Porque usted lo visita a PRT, al gobierno, es una persona que se expresa bien. Ninguno de los médicos, como nosotros los pacientes, no habla más que un minuto. Yo lo que está escuchando el teléfono y no va a los médicos, no respetan al paciente. Usted consulta que viera de por el teléfono a su paciente. La mayoría lo hace, son jóvenes. Pero voy a sugerir, si tú le vas a conocer, si una de las personas más capacitadas, yo lo veo siempre en los programas, y lo está detalladamente, un médico mexicano, claro. Que le explica a la gente qué es lo que tiene que hacer y qué le ayuda. Así que, por eso lo creo. Muchas gracias, doctor. Ahí le están valorando bien su calidad de médico. Ellos dicen que para que tome. Sí, gracias, gracias. Él dijo que Entonces, mi teléfono, para los que tengan preguntas posterior, me pueden escribir el 829-679-9572. Después que terminemos de la transmisión, pueden hacerme cualquier pregunta vía WhatsApp y se la vamos a responder, aunque tenemos mucho trabajo, pero siempre sacamos ese momento para esa consulta. Pues en lo que llega otra pregunta, vamos a ir hablando de algo que ocurrió durante la pandemia. Por ejemplo, muchos pacientes. Doctor, antes yo quiero que usted me reitere algo, porque usted dijo al principio de la intervención que para mí es vital, porque mucha gente descubre enfermedades que terminan siendo catastróficas o enfermedades que pueden prevenirse por no acudir a un médico. Usted dijo, por ejemplo, que el paciente debe ir y usted le pregunta cuándo fue su primera consulta o su última consulta. Le dice, no recuerdo, fue el año pasado o no tengo tiempo que la memorizo. Eso es algo por el que yo quiero que usted me reitere. Y segundo, doctor, a veces, y tengo muchas experiencias de mucha gente que me han contado, que resulta que yo voy al médico, esa persona va al médico, por un dolor de cabeza o por un dolor de oído, o a veces, y como usted dijo al principio, le descubre ahí una enfermedad que puede ser catastrófica, puede ser prevenible, pero que como él fue por otro síntoma y él dijo, yo no quería ir por esa parte del dolor o del síntoma que tenía, no voy porque es sencillo, una gripecita, un dolorcito de cabeza, tengo una tortícoli y no va, y resulta que ahí le hacen un análisis profundo como el que usted ha dicho y se le descubre una enfermedad. Y la gente dice, ay, que yo voy por un dolor de oreja, el doctor entonces me saca que tengo el hígado infectado. Qué bueno que te descubrió que el hígado está infectado. Sí, precisamente con esa última pregunta, Licho, la semana pasada, justamente me parece que fue el martes, ya día 2, yo recibí a un paciente diabético, era diabético, pero él simplemente fue por un dolor abdominal, una lumbalgia. Entonces, él pensaba que podía tener piedra en los riñones y simplemente fue un dolor lumbar por una mala posición al acostarse, simplemente. Cuando yo lo veo, yo le digo precisamente, qué bueno que él es diabético, sí que el tiempo diabético, 10 años, ¿era hipertenso? Sí, 10 años siendo hipertenso. Yo, wow, pero qué bueno que viniste.
¿Por qué? Me preguntaré yo, bueno, porque la mayoría de los pacientes que tenemos en diálisis es o por la diabetes o por la hipertensión arterial o por ambas cosas a la vez. Entonces, si a usted no lo había visto un nefrólogo, sepa que a usted debió hacérsele una evaluación nefrológica hace 10 años, es decir, cuando debutó con la hipertensión y con la diabetes. Doctor, pero es mi dolor. Sí, vamos a evaluarte el dolor. O sea, el paciente estaba más preocupado por el dolor que tenía que por lo que yo estaba mirando en él, en su aspecto físico. ¿Por qué? Porque en su físico, su examen físico, la fisonomía me decía que él tenía un problema renal, pero no tenía nada que ver este dolor que él estaba manifestando. Y él se notaba raro que yo no le daba importancia a ese dolor, porque inmediatamente él entró por el consultorio caminando. Ya yo me di cuenta que lo que tenía era una lumbalgia mecánica, es decir, un dolor posicional, postural, por mala posición posiblemente en la cama. Claro, lo complacimos porque él fue por su dolor, lo evaluamos, le hicimos unas cuantas maniobras y efectivamente el dolor que tenía el paciente era posicional, con un relajante muscular, eso tenía. Ahora bien, le hicimos los análisis el martes, el jueves nos lleva los análisis, cuando vemos los análisis, 3.9 de creatinina, es decir, una creatinina sumamente alta. Doctor, ¿y qué? Usted está preocupado, pero se me quitó el dolor. Sí, pero encontramos un problema que usted tenía. Tiene 3.9 de creatinina. La función, porque hay que decirle claro al paciente, su función renal está muy deteriorada, producto de la diabetes y de la hipertensión arterial. Es decir, encontramos en ese paciente un problema que él no se imaginaba. Es un paciente que con 51 años de edad me pregunta, doctor, a lo último ya me pregunta, ¿y qué tan grave es eso? Bueno, es tan grave que en los próximos 4 o 5 años lo más probable es que a usted le toque tratamiento de sustitución renal. Doctor, ¿y qué es eso? Diálisis. Doctor, pero ¿cómo es posible si yo vengo por un dolor y ahora usted me dice? Sí, lo que pasa es que ese problema de insuficiencia renal crónica no da síntomas hasta que está muy avanzado. Entonces, usted vino por ese dolor y gracias a Dios le diagnosticamos. Digo yo gracias a Dios porque posiblemente si usted sigue como hasta ahora, esa evolución hacia la cronicidad, hacia el estadio 5 de llegar a diálisis, podría llegar en un año. Podemos retrasar eso dependiendo de si usted lleva el tratamiento 4 o 5 años. Doctor, ¿y quiere decir que en 4 o 5 años usted dice que yo voy a diálisis? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tiene 3.9 de creatinina, le hicimos una sonografía y en la sonografía se ve que los riñones están muy deteriorados, tiene anemia, tiene esto, tiene lo otro, el paciente tiene insuficiencia renal crónica. O sea, con esto les digo a mis amables televidentes que hay enfermedades que aún siendo catastróficas dan escasa sintomatología. Por eso es importante que usted se ponga en manos de su médico, para que ese médico le indique los estudios pertinentes. No es que usted le diagnosticaron diabetes hace 5 años y de ahí en adelante usted está usando metformina y usted no ha vuelto nunca a donde un médico. No, está mal. Usted no puede autoevaluarse durante 5 años. Es imposible porque nosotros tuvimos primero que pasar para ser médicos 5 o 6 años. Después tuvimos que hacer una especialidad 3 o 4 años y hacer otra especialidad 3 años. O sea, son muchos los años de estudio para nosotros llegar a una conclusión diagnóstica. Que llegamos fácil, producto de la experiencia. Entonces nosotros les sugerimos que hay que acudir al médico, sobre todo pacientes mayores de 30 años, que deben de evaluarse por lo menos una vez al año, pacientes con familiares con antecedentes de diabetes, con antecedentes de hipertensión arterial. Y es como le dije anteriormente, estaba diciendo, nosotros tenemos a muchos pacientes que se hacen su evaluación vía virtual, así como estaban dando el programa, por ejemplo, vía virtual.
Y cuando nosotros lo creemos pertinente, le decimos, mira, quiero verte la consulta, quiero verte. Hay muchos pacientes que tienen su aparatito en su casa y uno le explica cómo tomarse la presión y muéstramela a ver cómo está. Tómatela de nuevo, muéstramela a ver cómo está. Necesito verte en el consultorio. Entonces, no hay razón para que una persona no tenga un chequeo general. No hay razón para que usted, si pasa de los 30 años, no se haga sus análisis pertinentes cada año. O sea, que son cosas de vital importancia. ¿Para qué? Para evitar que esas enfermedades crónicas que no dan sintomatología o que dan poca sintomatología, luego, cuando usted vaya al médico, usted se encuentre con esas complicaciones. Que usted cuando vaya al médico sea cuando esté hemipléjico. ¿Por qué? Porque tuvo un stroke, un ACV isquémico masivo, producto de que usted no iba al médico, pero usted es diabético y no lo sabía, usted es hipertenso y no lo sabía, y entonces le dio un ACV. Entonces, exhortamos a la población a que vaya a su médico. Hay muchos médicos en el país, tenemos médicos suficientes para los 12 o 13 millones de pacientes, de personas que hay en el país. O sea, que es importante que usted acuda periódicamente a su médico y que tenga su médico de cabecera, por Dios, que puede ser el mismo nefrólogo, puede ser el ginecólogo, el urólogo, el médico familiar, el médico general, pero que usted tenga ese médico que cada año usted, si no tiene ninguna patología, acuda. Doctor, yo vine aquí para hacerme el examen general. Vine aquí para eso. Y ahí ese médico lo evalúa, le indica sus análisis, luego tráigame los análisis, está todo bien, nos vemos dentro de un año. Eso le cuesta muy poco a usted. Saque, aunque sea la fecha de su cumpleaños, saque una fecha que no se le olvide, Semana Santa, saque el Día del Trabajador, saque una fecha que usted sepa que no se le va a olvidar, pero no deje de acudir a su médico por lo menos una vez al año. Y posteriormente, cuando el médico le ponga esa cita, si usted es diabético, si es hipertenso y tiene otra patología, no se olvide de esa cita, que no es buscando dinero que ponemos esa cita. Yo se lo aseguro. Nosotros, Bueno, si doctor, indicamos unos análisis, si indicamos unos estudios, yo quiero ver cuál es el resultado, yo quiero ver cómo está ese colesterol. Por último, ya sí, esto sí es importante, muy importante. Cuando el médico le prescribe una receta de una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, problemas renales, eso no fueron 3 cajas de pastillas, ni 2 cajas de pastillas, ni hasta que se me termine. Como muchos pacientes que hizo un medicamento que le tomo la presión y la tiene alta. Ah, doctor, las 3 cajas que usted me indicó, porque usted me dijo que volviera a los 3 meses y me he pasado 15 días, o sea que vine a los 3 meses y 15 días. Ya yo me las tomé, doctor, y entonces tengo 15 días que no uso nada porque yo vine a evaluarme. Señores, si usted es hipertenso, eso no se cura. Usted va a utilizar medicamentos de por vida. Si usted es diabético, eso no se cura. Ahora bien, si usted es prediabético, por eso es importante esa primera consulta, usted es prediabético, usted es prehipertenso, claro, cambios del estilo de vida, dieta, ejercicio, pérdida de peso. ¿Cuántos pacientes tengo yo que llegaron a mi consulta prehipertenso, prediabético, hace 5 años, hace 7 años, todavía no son diabéticos ni son hipertensos? ¿Por qué? Porque con cambio del estilo de vida, usted puede retrasar la llegada a la diabetes, retrasar la llegada de la hipertensión arterial. O sea, que es importante esa primera consulta y seguimos diciendo, seguimos repitiendo porque tiene mucha importancia. bueno, doctor, nada más que agradecerle nueva vez su enseñanza, su cátedra popular, que mire cómo la gente le pide que imiten los demás médicos su forma de conversar y que le dediquen tiempo al paciente, como usted lo hace. Gracias, doctor, y que nos podamos ver la próxima semana en otro programa más o menos interesante como ese. Perfecto. Y yo sé que muchas personas muchas veces nos escriben en privado 829-679-9572. 829-679-9572. Hasta Ya el tienen próximo el lunes, si teléfono Dios del quiere. doctor. Gracias, doctor.
tenga una semana feliz. Gracias, igualmente, Licho. Nos vemos ustedes y nosotros en breve, ya con la parte final del programa, tratando otras cosas. Vamos en breve con ustedes.